Evangelio verdadero o anatema. Esta serie de enseñanzas son con el único fin de que cada persona que escuche estos audios, que abra sus ojos a una verdad que está en su Biblia. En cada Biblia, aunque estén diluidas o torcidas o muchas palabras están cambiadas, aún así ahí hay una verdad. Aún así no se puede ocultar toda la verdad, porque ahí está como quiera. Aún en nuestro idioma, que tenemos un idioma pues muy diluido, porque nuestro idioma proviene del 70% de latín y un 15% de griego, y de lo demás hablamos árabe y un montón de lenguas. Ese es nuestro idioma. Pero bueno, el punto aquí es que existe un evangelio verdadero y existe el evangelio falso, que se le llama anatema. No que haya dos evangelios, nomás hay uno. Pero tan pronto es cambiado por otra cosa o es adulterado, eso es el peligro. Y eso es lo que más existe el día de hoy. Eso es lo que más existe. Porque cada día se inventan más iglesias, más denominaciones, más religiones, más problemas. Entonces ya son evangelios falsos y estamos en anatema. Lo más seguro es que la persona esté en anatema. Es lo más seguro. Porque para entrarle al verdadero evangelio se requiere de la verdad, pero que esté escrita. No proviene de ningún ser humano, ya está escrita. Se escribieron los rollos allá, 24 rollos, que se le llama el Tanaj, que es lo que usa en el judaísmo, pero no lo discierne, no tiene discernimiento, no tiene entendimiento de las cosas, nomás se quedaron con el Antiguo Testamento. Así le llaman, pero se le llama el Tanaj y son 24 rollos. Bueno, acá el cristianismo adoptó el Nuevo Testamento y no quiere el Antiguo Testamento, entonces no traen evangelio. De esa manera están en el anatema. Otros dicen que Israel después va a venir a tratar con él, que es lo que está pasando ahorita con las guerras que están pasando allá. Allá está Israel, es el pueblo de Dios escogido, pero acá hizo una iglesia. La Iglesia Católica reclama que ellos son la iglesia verdadera y las demás iglesias dicen somos la iglesia verdadera. Eso es lo que se trae el día de hoy. Y existen infinidad de religiones como el Islam, que reclama que es una religión abrámica, porque siguen también la idea de Abraham, pero con otra cosa. No usan la Biblia, usan el Corán. Salió del año 632 más o menos, por ese año, 630 en adelante, ella se forma el Islam y empieza a funcionar el Islam. Hoy tenemos 1.700 millones de musulmanes. Entonces, es un grave problema. O ellos tienen la verdad y ellos sí se van a salvar y acá no, o la Biblia es la verdad, lo que le llaman Biblia, el Akid Beit HaKodesh, la escritura de la santidad, así se le llama. Bueno, entonces existe un evangelio verdadero. Estos textos están sacados de Gálatas, capítulo 1, del 6 al 9. Esos tres textos que están ahí demuestran que hay un evangelio verdadero. Dice, si viene uno de nosotros, del primer siglo estamos hablando, en el primer siglo quedó establecido el evangelio verdadero, porque a ellos se les predicó el evangelio. ¿Cómo predicaron? En el Ruach, lo dice 1 Pedro 1:12. Fue predicado en el Ruach. Si no se predica en el Ruach es la verdad. 1 Juan 5:6 lo dice bien claro. Yo le doy el texto porque lo que le estoy hablando es verdad, está en su Biblia, no es idea mía, es la escritura de la santidad, es revelación divina. No es que a mí se me revele y a los demás no. A todo mundo se le puede revelar si nos humillamos y dejamos la sabiduría humana, dejamos ideas humanas, imaginaciones humanas, inventos humanos y todo lo humano. Toda la sabiduría de este mundo es terrenal, animal y diabólica. Santiago 3:15, lo dice bien claro. Yo le doy el texto para que vea lo que le estoy hablando. Entonces, en estos días, pues para el día, estamos hablando del calendario gregoriano, que es abril, son nombres de ellos, pero pues es lo que tenemos ahorita para que usted me entienda.
En el día 22, el lunes, al caer la tarde empieza el Pesaj. Desde la tarde del lunes, cuando se acaba el lunes, pero aquí se acaba hasta las 12 de la noche, y eso es un problema. Bueno, resulta que cuando se acaba el día y empieza la noche, a las 6 de la tarde póngale, o a las 7, depende de donde esté. Bueno, de 6 a 6, hasta el otro día va a ser Pesaj, que va a ser el 23. 23. Así está marcado allá en Jerusalén, por allá, andan con la guerra, con problemas, quién sabe cómo le irán a hacer con el Pesaj. Pero lo cierto que ese Pesaj que practican ellos allá, no tiene a Mashiach, no hay Mashiach. Y Mashiach es el verdadero bien de Elohim, que se le llama evangelio. La gente cree que evangelio quiere decir lo que hizo Jesús y está escrito ahí, los 4 evangelios. No, el evangelio es un ser, es el ser divino, es el mismo ser divino. La divinidad es uno solo. No hay 2, no 3, no nada. No un ser creado, no un ángel creado que ha venido a salvarnos. No. Vino la sustancia divina, la membra, y todo eso va a venir más adelante en nuestros estudios, para que le ponga usted atención. Bueno, esto fue una introducción a la enseñanza del día de hoy. Bueno, el problema más grave del ser humano, el pecado. Ok, llegan estas fechas, ya pasó la Semana Santa, ya se olvidaron y siguieron con el mismo fandango y con el mismo problema. Es nomás como una tradición, nomás como una idea, y sigue igual, el mismo problema. Esto es muy serio. Si no le pone atención, a la gente anda buscando diversiones ahí en el YouTube, en el Facebook. Esto se publica por ahí, por Facebook, por YouTube. Pero la gente anda buscando diversiones. Esto no le gusta a la gente. Todo el mundo anda buscando entretenimiento, pasatiempo, diversión. Y no se dan cuenta que el tiempo se está terminando. El tiempo se está acabando. No nos damos cuenta. Y preferimos la diversión, la idea, el materialismo, la cosa mala. Eso es pecado. Pecado, mire, le voy a dar bases. Así que tiene con qué apuntar, pues póngale. Mire, ¿cómo entró el pecado al mundo? Entró por un hombre. Dirá usted, pero primero pecó la mujer, es hombre. Siempre se le llama, al ser creado se le llama el hombre. El Adán. Bueno, de ahí de Adán salió la mujer, que eso es un tipo de sombra que viene y se hace realidad acá con Mashiach, que es el Adán celestial, y lo que sale de él es la eclesia, la novia, la mujer, la esposa, y lo mismo que salió allá, lo mismo acá, es lo mismo. Allá era una sombra de la realidad de las cosas. Por eso la Torah es la sombra del reino de los cielos. Fíjese bien, porque allá está todo. Por eso dice, de mí escribió Moshe, y eso lo dice en Juan, en el capítulo 5 de Yohanan. Ahí lo dice el mismo Mashiach, lo está diciendo. Ahora, el gran problema es que vamos con los mesiánicos o con los judíos mesiánicos, con los judíos hispanos, y dicen que no. Que no. ¿Dónde dice Moisés que habló de Jesús o del Mesías? ¿Dónde? No hay dónde. ¿Cómo no? Todo la Torah está hablando de Mashiach. Así que si usted anda detrás de la Torah y no anda detrás del Mashiach, anda usted muy mal. Por ahí anda mucha distorsión de las cosas. Dice, no piensen que voy a acusarlos delante de Labá. Hay quienes les acusan, Moshe, en quien ustedes tienen la esperanza. Los judíos siguen esperando a Moshe, tienen la esperanza en Moshe. Porque si le creyeran a Moshe, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no le creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Y hasta la fecha, no le creen. Es Yohanan capítulo 5, verso 45, 46 y 47. Ellos escudriñaban la escritura cada Shabbat. Perdón. Cada Shabbat, desde la antigüedad, se venía estudiando la Torah y estudiando los profetas. Se leían
la Torá y los profetas. Eso lo encontramos ahí, cada sinagoga hacían eso. Y eso lo encontramos en Hechos capítulo 13. Dice que llegó Rab Shaul en el 13, 14 y 15. Y dice que entraron a una sinagoga en el Shabbat y se sentaron. Y después de la lectura de la Torá y los profetas, lectura de Torá y profetas, eso es una parashá y una haftará, una porción de la Torá y una porción de los profetas, de los nabí. ¿Ve? Torá y profetas era lo que leían cada Shabbat, pero no entendieron, porque ahí les da el evangelio verdadero. Rab Shaul, el capítulo 13 del libro de los Hechos, lo lee todo, desde el verso 13 en adelante, lo lee todo el capítulo 13, va a dar hasta el verso 52, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Ruach HaKodesh. Desde el 1 hasta el 52 lo puede leer todo, para que se dé cuenta de lo que habló Rab Shaul. Está hablando del bien de Elohim. O sea, quiere decir que el Elohim es nuestro único y suficiente bien. Y no hay más. Nomás es uno. No son dos seres jamás. Eso de un poderoso y un todopoderoso, yo quisiera ver un texto. Yo quisiera ver el texto. ¿Dónde dice? Pero no lo hay. No lo dice en ningún lado. Hay un todopoderoso y no hay dos todopoderosos. No hay tal cosa de un poderoso y un todopoderoso, eso no hay tal cosa. No hay ningún texto. Entonces, vamos a la raíz del problema y a la solución. El pecado entra por un hombre y luego el pecado pasa a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Se va transmitiendo de generación en generación hasta la fecha. Y así como todos pecaron, van muriendo. Dice que pasó la muerte también a todos los hombres. Esa es la base del pecado. Entró por un hombre y luego se transmitió a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Una vez que pecas, ya eres pecador. Mientras no peques, pero no hay hombre aquí que nunca peque. ¿Cómo sé yo eso de que no hay ningún hombre que nunca peque? ¿Cómo lo puedo comprobar? No, usted nomás créame a mí y yo le estoy diciendo la verdad. No es que yo a mí se me revele y a usted no. No. Mira lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 46. Dice, si pecaren contra ti, le está hablando al pueblo de Israel. Ahí está Salomón, ahí está Shlomo. Porque no hay hombre que no peque. De hecho, Eclesiastés capítulo 7, verso 20 dice, no hay ningún justo que no peque. No hay. Entonces, entró el pecado por un hombre, después se transmite a cada ser humano el pecado, y también la muerte. Y eso lo encontramos en Romanos capítulo 5, verso 12. Esas son bases, apúntenlas. Son bases, esas no se pueden mover, porque ahí son bases. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Si no hubieran pecado, la muerte se detiene. Pero sí pecaron. Ya era inevitable. ¿Ve? Se va transmitiendo. ¿Cómo se transmite? Así, mire. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Sabiendo que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir. Vana manera. Todo lo que es vano, es la palabra, viene la palabra tajú. Esa la encontramos allá por el primer libro de Samuel, por allá. En el capítulo 12, del verso 21. Mire, vamos para allá. Estamos en 1 Pedro 1:18. Vamos para allá. Todo con la escritura se resuelve. Pero la gente le huye a la escritura y no quiere la escritura. Pues ese es el problema. 12:21, primer libro de Samuel, 12:21. Dice, no se aparten en pos de vanidades, de lo que es tajú. Dice, porque no aprovechan, ni liberan. Bueno, ahí eso de que no aprovechan, no son útiles. Es la palabra yoilú. Dice, hatahu asher yoilú.
Es lo que dice ahí, Hatahor, Hatahu. Ja es una ja, una hei, ja. Dice lo que es vano, lo que no sirve, lo que no aprovecha. Aquí le pusieron vanidades. Y lo dice Hatahura Sher Joilu, dice en hebreo. No le estoy enseñando hebreo, estamos entendiendo lo que dice la escritura. Y luego dice ni libera, o sea, no te rescatan del problema. O sea, no se vayan en pos de lo que es tajú, de lo que es vano. ¿Ve? No se vayan en pos de ahí. Por eso el pecado es infructuoso, porque no da fruto bueno. Está pecando, se van en pos de vanidades, en pos de lo que es tajú, de lo que es vano, de lo que no sirve. Dice, porque no yoilú, o sea, no son útiles. No hay utilidad en eso. Y ni liberan, le pusieron aquí, ni rescatan, porque es la palabra yachilú. ¿Ves? Es lo que dice yachilú. ¿Ves? Dice velo yachilú. Dice hatahu asher yoilú velo yachilú. O sea, todo lo que es vano, ni te es útil para tu vida verdadera, para tu vida espiritual, ni es útil, ni te va a rescatar del problema que te metes. ¿Ven? Ni siquiera es útil, ni te rescata. Ese es el problema. Entonces, estamos acá en 1 Pedro 1:18, sabiendo que fueron rescatados. ¿Ven? ¿Con qué fueron rescatados? Con la sangre preciosa. Por eso el Pesaj, que en este día es el 22 en la tarde, el Pesaj, y que viene siendo el 23 de abril, y los son 7 días de los panes sin levadura, que viene siendo Hamatzot. Es Pesaj, el Hamatzot, el Bikurim, el Shavuot, Yom Truach, Yom HaKippurim y Sukkot. Son las siete señales, los 7 Moedim, que están en la Torá, en el capítulo 23 del libro de Baikra. Son cinco libros, Humash, son 5 libros, en Baikra, ahí está. Bueno, entonces sabemos que el pecado entró por un hombre y luego se transmitió. ¿Cómo? Sabiendo que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de vuestros padres. Se va transmitiendo, se va recibiendo. ¿Ve? No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es de la sustancia divina. Es lo que te rescata. La sustancia divina. ¿Ve? La sangre es lo que da vida. Él tiene una corporidad que lleva sangre y Él se sacrifica por el ser humano. Es la sustancia divina, no es otro ser diferente. No, es su corporidad. Es la imagen. Y eso va a venir ya bien detallado, para que entienda bien. Todo con la escritura. Bueno, entonces, el pecado entra por un hombre, después se transmite a todos los hombres, y la muerte pasa a todos los hombres por cuanto todos han pecado. Porque no hay ni uno que no peque. Le acabo de dar ahí el primer libro de Reyes, capítulo 8, Eclesiastés 7:20, apunten los textos. Entonces, todos están bajo pecado, judíos y no judíos, los que están circuncidados y los no circuncidados. Y cuidado con la circuncisión, porque si usted se circuncida, va usted hacia atrás, y entonces el Mashiach no sirve de nada para usted. Y eso va a venir un estudio completo sobre eso, para que entienda bien las cosas. Vuelvo y le repito, hay que escudriñar la escritura y buscar las bases. Esas son bases. Todos están bajo pecado, esas son bases. Yo estoy hablando del pecado. No hay ningún hombre que nunca peque. Y el libro de Reyes 8:46. No hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. No hay nadie. Por eso dice, si decimos que no tenemos pecado, pues lo hacemos mentiroso. 1 Juan 1:9 ya lo dice. O sea, todos somos pecadores. Claro, cuando está redimido, pues hay que ir creciendo y ir eliminando el pecado. Entonces, ¿qué es lo que hace el ser humano como pecador? Pues ama más el mal que el bien, siempre. Mira lo que dice
el salmo. Vamos al salmo. Le voy a dar un salmo aquí. En el salmo, mira lo que dice. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Fíjense más. Ahí hay un dualismo del bien y el mal, y la mentira y la verdad. Eso es dualismo. Eso es dualism. Dice en inglés, se llama dualism. Dualismo. Bueno, entonces, amaban más las tinieblas que la luz, ese es el problema. Dice que el ser humano se come el pecado como agua. Eso lo dice Job 15. Ahí lo dice, mire, Job, mire. Por eso el ser humano, mire cómo anda. Y estamos hablando de todos los seres humanos. Al decir ser humano, vamos todos incluidos. Cuánto más el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Fíjese lo que decía Job. ¿Ve? Ahora, Elohim, ¿qué hace? Aborrece el pecado. Aborrece. Y si aborrece el pecado, pues aborrece al pecador. Pero el gran amor viene y nos rescata de esa vana manera de vivir. Miren lo que dice Devarim. Vamos a la Torah. Deuteronomio, para que me entienda, pero no es Deuteronomio. Miren lo que dice. En el Devarim 25:16, que es Deuteronomio 25:16. Porque abominación es a Yahweh tu Elohim, cualquiera que hace esto, y cualquiera que hace injusticia. Aquí le está marcando todos los problemas que estaban haciendo estas gentes. Dice, porque abominación es a Yahweh. Entonces, no ama al pecador, pero el que se arrepiente, claro que lo ama. El amor funciona cuando la persona accede. Porque tú no eres un Elohim que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborrece a todos los que hacen iniquidad. Fíjese bien. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. A todos aborrece. Ese es el problema. ¿Ve? Por eso dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. El que habla mentira, por eso yo le estoy hablando conforme a la Escritura. Todo conforme a la Escritura. Le estoy dando todo el pecado. Esas son bases. Porque Elohim aborrece el pecado. Y eso es lo que está ahí en el Salmo 5. Le acabo de leer ahí el Salmo 5. ¿Ve? Destruirás a los que hablan mentira, y al hombre sanguinario y engañador abominará Yahweh. ¿Ve? Todo eso es por un problema. Ahora, provoca división entre Elohim y el hombre, lo que habla Isaías 59:2. Dice, porque vuestro pecado ha hecho división entre Elohim, ha hecho que su rostro se vaya para otro lado. ¿Ve? No le agradaba lo que hacían estos. Mira lo que dice. Es Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y vuestro Elohim, y vuestros pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no ir. Se volteaba y no los hacía caso. Y la paga del pecado es muerte. Por eso mueren los seres humanos, y si mueren sin Mashiach, sin el verdadero evangelio, ya no hay remedio. La paga del pecado es muerte. Ahora, el pecado es inexcusable. Inexcusable. No hay excusa. No hay excusa. Pero lo que dice aquí, Salmo, perdón. No. Es Juan, que iba para el Salmo. En el Salmo, en Juan 15:22. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Ve que es inexcusable?
Ahora no tiene excusa, porque vino y habló. Entonces ya cuando entró el Evangelio, el reino de los cielos se ha acercado, les estoy hablando, no le creyeron. ¿Ve? Dice, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Es lo que está ahí en el verso 22 de Juan. Miren, el 9 también está uno algo así, miren. 9:41. Jesús le respondió, si fueran ciegos no tendrían pecado, mas ahora, porque dicen, vemos, vuestro pecado permanece. Eran guías de ciegos, y ellos decían que conocían las cosas, pero tenían pecado. Ellos se confiaban en la Torah, como mucha gente que quiere hacer cosas. Ahorita vamos para allá, miren, ahorita vamos para allá a explicar eso. Entonces el pecado es inexcusable. La paga del pecado es muerte, provoca división entre el hombre y Elohim. El pecado es aborrecible ante los ojos de Elohim. Y no hay seres humanos que no pequen. No existe nadie. No hay justos. Aquí no hay ni un justo. Y el pecado te esclaviza al ser humano. El pecado esclaviza al ser humano. Y si ustedes son esclavos del pecado, les dijo Mashiach, ahí en Juan 8, dice, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Somos esclavos del pecado. ¿Bien? Eran esclavos del pecado. Ese era el gran problema. Si en ese tiempo eran esclavos, ¿ve? Entonces, en Romanos, mire lo que dice Romanos, para explicarle un poquito más eso de la esclavitud. Dice, si saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Si nos sometemos a Elohim y hacemos su voluntad, entonces somos esclavos de él. Somos libertados del pecado y viniste a ser siervos de la justicia. Nos libera del pecado. Él es el único que nos libera, el Mashiach, su sangre preciosa. Por eso hablar de esto en Pesaj es lo más importante. Para que con su resurrección, hoy estamos para allá, ¿ve? Entonces, estamos hablando del pecado, le estoy dando las bases del pecado. El pecado atrae la enfermedad del pecado. Ese es el problema con el pecado. La gente no se da cuenta. La avaricia, la codicia, la cosa, todo el problema que existe en el mundo lo provoca el pecado. Es lo que dice aquí. Mira lo que dice. Porque los mandamientos es en Mikyahu 6:13, Miqueas 6:13. Porque los mandamientos de hombre se han guardado y toda obra de la casa de Acab y en los consejos de ellos anduvieron. Pero yo te pusiese en asolamiento, para que yo te pusiera en asolamiento y tus moradores para burla. Llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo. Venía el problema, venía la enfermedad, venía la cosa. ¿Qué dice el Salmo? Mire. Hay muchas cosas para poder describir todo esto. Muchas cosas. Y es necesario entenderlas a la luz de la Escritura para que se puedan pues entender de que el pecado es el mal más grande, la enfermedad más grave y más grande que existe en este mundo. Y solamente hay un solo camino, una sola puerta. Y es Mashiach. Y no hay más. No hay más. Por eso se requiere de entendimiento para poder entender de que es el único camino que tenemos. Por eso vino Mashiach, primer siglo, y dejó establecido el fruto del pecado. Dice, por el fruto los conocerán. Como dice ahí, que dice, todo árbol que no da fruto será cortado, porque tienes que dar fruto. Y el fruto del pecado pues es muerte.
Está, por ejemplo, en Mateo. Miren lo que dice. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El pecado da fruto malo, definitivamente. Y eso lo encontramos en Oseas 10.1 o 10.13, Mateo 7.17. Ahí lo encontramos. El deterioro del pecado. Miren lo que pasa. Eso está en Yirmeyahu, Jeremías capítulo 7. Miren, en el verso 26. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. ¿Ve? No me oyeron. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Es lo que hace el ser humano. No responde, no entiende. Ya nomás, nomás le gusta una religión o una denominación. Ya es testigo de Jehová, ya es mormón, y ya es no sé qué. O es católico, de esos ya muy, muy estudiados y que dicen que es la verdad. Ya no hay remedio. Ya la gente no cambia. No, yo soy trinitario y que yo soy unitario, que yo tengo dos dioses o que... Y no cambia. La gente se aferra a las cosas y no cambia. Por eso el pecado te daña el pecado. Mira el daño del pecado. Hay muchos textos para sostener lo que le estoy hablando. Muchos textos. Aquí está Isaías. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Hay del alma de ellos porque amontonaron mal para sí mismos. ¿Ya ven? Es el daño del pecado. Hay mucho. Miren, en Jeremías, Yirmeyahu, es Yirmeyahu, grábeselo. Miren lo que dice aquí Yirmeyahu. Porque así ha dicho Yahu, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. ¿Ve? El pecado es no hay medicamento para sanarte. El único medicamento es la sangre preciosa del Pesaj, de Mashiach. Esa es la única solución para el pecado. El pecado es infructuoso. Por eso dice, volvemos al primer libro de Samuel, cuando ahorita que le leí ahorita, 12:21. Pues no se vayan en pos de lo que es vano, de lo que es tajú, ¿ve? Porque no te es útil ni te rescata del problema. ¿Ve? Miren lo que dice Yeshayahu, el capítulo 44 de Yeshayahu, verso 9 dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. O sea, lo que es tajú. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Ahí está la palabra útil. Bueno, ese es el tajú. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Igual que ellos, son iguales. No ven ni entienden. La mayoría de gente le hablas de algo provechoso como esto. Esto es algo, mire, sencillo, bien sustentado con la escritura, cada texto en su lugar, ¿ve? Demostrando lo que le estoy hablando. ¿Ve? Ahora, el pecado pues te trae problemas, te trae tribulaciones, te trae cosas. El pecado, mire lo que dice Romanos, capítulo 2, mire lo que dice. En el verso Romanos 2:9. Bueno, mira lo que dice el 8, dice: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, al pecador. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, o sea, las dos casas. Las ovejas perdidas, las que perdieron la identidad, las que no estaban circuncidadas, que es la incircuncisión, ¿ve? Y ahí está todo. Entonces, pues nos hacemos enemigos. Nos hacemos enemigos de la Abba por causa del pecado. Ese es el gran problema.
Dice, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Eso es lo que pasa con el pecado. ¿Ve? Es la fuente de toda tribulación, de todo problema, de toda guerra, todo lo que está en este mundo es causa del pecado. La avaricia, la codicia, la vanidad, los amadores de sí mismos, los ávaros, vanagloriosos, intemperantes, crueles, infatuados, amadores de sí mismos, todo eso es un problema grave. ¿Ve? Todo es problema grave. Por eso se requiere del verdadero evangelio. Miren lo que dice aquí, miren. Estamos en... buscarle algo aquí sobre el pecado, del problema. Mira lo que dice. Dice, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. ¿Se da cuenta? Era grande el problema. Es la culpa del pecado. Lo estaba reconociendo ahí. Eso está en Esdras, capítulo 9, verso 6. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, cautiverio, a robo y a vergüenza, que cubren nuestro rostro como hoy día. Esa es la culpa por el pecado. La conciencia nos ataca. La culpa por el pecado. El origen del pecado está en nuestra concupiscencia. Eso está allá en Santiago. En Jacob. No es Santiago, es Jacob. Pero así le pusieron. Nomás le digo para que me entiendan, pero es el problema. Necesitan aprenderse los nombres bien. Dice, la concupiscencia, después que ha concebido, o sea que ya está pensando en pecar, da a luz el pecado, peca, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Ya estás en la puerta de la muerte. Ese es el problema. ¿Ve? Eso es lo que dice allá también en el Salmo. Ahí en el verso... capítulo 7. Dice aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. ¿Ve? Ese es el problema del mundo, de este mundo corrupto, del Olam Hasé. Es un mundo corrompido, es un tiempo escondido en el Abá que está corrompido por el pecado. Por eso el pecado, la solución es Pesaj. Ahí está la crucifixión, la muerte de Mashiach, muerto en la carne, no muere todo su ser, muere en la carne nada más, muerto en la carne, dice, pero vivificado en Rúa. Y el ser humano está muerto en delitos y pecados, y es esclavo de Satanás. Efesios 2, 1 al 3, dice que opera en los hijos de desobediencia, el Satanás. Y en 2 Timoteo 2, 26, ahí dice que es esclavo de Satanás. Dice que están esclavos a voluntad de él. ¿Sí? Porque por el pecado. Vendido al pecado, dice Pablo, dice en Romanos 7:14. Vendido al pecado. Fue vendido al pecado. Como dice en el primer libro de Reyes 21:20 y en el 25:1 también. Mire, déjenme buscar aquí en el Salmo. Déjenme buscar algo aquí en el Salmo 109. Vamos al Salmo. Voy a buscarle algo aquí. Miren lo que dice. Amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Fíjense nomás, esas son la vestidura del pecado.
Es que hay gente que dice que aborrece la bendición, amó la maldición y esta le sobrevino, más de vino. La amó, se vistió de maldición como de su vestido y entró como todo, o sea, penetró todo el mal para él, la vestidura del pecado. Destituidos de la gloria de Elohim, todos los pecadores están destituidos de su gloria. No porque guardas Torah o porque no sé qué, te circuncidas o que guardas Shabbat, nada de eso te salva. Somos pecadores. ¿Quién podrá decir yo he limpiado mi pecado, mi corazón? Dice Proverbios. En el 20, aquí está, miren, Proverbios. Destituidos de la gloria, estamos en Romanos 3:23. Le acabo de leer Salmos 109, 17 y 18. Le doy los textos para que los apunte. Los está grabando. En Proverbios, miren lo que dice Proverbios. Vamos a ver. Ahí en el 29. ¿Quién podrá decir yo he limpiado mi corazón? Limpio estoy de mi pecado. Nadie. Nadie puede limpiarse, ni siquiera que porque nomás te arrepientes, como dicen los falsos judíos hispanos, que están en una quejilá o no sé qué, hacen tanta cosa. Que dicen, nomás arrepiéntete y lee la Torah y sigue la Torah y se acabó. No, tienes que recibir a Mashiach. Tienes que recibir el bien de Elohim, la palabra de verdad. Tienes que recibirla. Si no la recibes, no por guardando Torah, no sé qué, olvídate, eso no sirve. Yo no digo que no lo haga, yo estoy diciendo que por ese camino no es correcto, y ahorita se lo voy a mostrar con la Escritura. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Primera carta de Juan, capítulo 1, versos 8 y 10, 8 al 10. Y entonces, todas estas son bases. Así que son como 25 bases más o menos. Que le estoy dando. Hay más, pero esto es lo más importante. Lo más importante es cómo entró el pecado al mundo, cómo se transmite a los hombres, pecando, por cuanto pecaron. Y si estos recibieron de los padres, el padre les hace que peque el otro, y que peque el otro, y que peque el nieto, y que peque y va. Se van muriendo y sigue. Dice, muriendo morirás el día que comas de ahí. Comes y ya vas a morir. Todos están bajo pecado. Todos lo puso bajo pecado. Para que fuera por la emunaj. Entonces, dice, para eso apareció Mashiach. Para eso vino Mashiach. Es la palabra fanero, algo así de griego. Eso está ya en el primer libro de Juan, capítulo 3. Entonces, vemos el amor tan grande de Mashiach, como lo dice primera carta de Juan. Vemos el amor tan grande de Mashiach. Es el Abba. Dice, porque de tal manera amó al mundo. Porque de tal manera amó Elohim al mundo. ¿Quién amó? Elohim. ¿Quién es Elohim? Es el creador de los cielos y la tierra, es el Abba. Que dio un ángel criado que lo aventó para acá, y se convirtió en un ser humano, en humanidad y no sé qué. Oiga, eso son puras mentiras. Esos son los testigos de Jehová, esos son los mormones y no sé quién. Eso no es correcto. No, dice, porque de tal manera amó. O sea, el grado de amor es un grado eterno. Es un grado altísimo. Mire, dice, con amor eterno te he amado, dice Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado. ¿Por qué dice el Salmo? Mire lo que dice el Salmo. Mire lo que dice. 49. Los que confían en sus bienes o de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ningún rico, ni dar a Dios su rescate, nadie. Porque la redención de su vida, dice el Salmo 49, verso 6 en adelante,
porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Y un pecador no puede dar la vida por otro pecador, ningún ser humano por otro ser humano. El Mashiach no era un ser humano. Para que vivan adelante para siempre y nunca vea corrupción. No hay tal cosa de eso. No se logra. No hay quien te pueda salvar en este mundo. Dice, muy apenas dará la vida uno por otro, pero no por todos. Y eso lo dice Romanos capítulo 5. Todo lo que le estoy hablando está escrito. Todo. Por eso tenemos que buscar siempre lo que realmente es verdad. ¿Ve? Eso le digo, todo está bien claro. Todo. Entonces, dice, porque de tal manera amó Elohim. Vamos a Romanos capítulo 5. Miren lo que dice. Capítulo 5. Dice, porque el Mashiach, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. El Mashiach murió. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Elohim muestra su amor para con nosotros. Al mostrar su amor está hablando de su sustancia. Porque de tal manera amó que dio a su único, ¿ven? Dice unigénito, único en su género. Es la sustancia divina que toma forma de siervo hecho semejante a los hombres. ¿Ven? Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores el Mashiach murió por nosotros. No otro ser. No hay sustento bíblico para que diga que un ángel vino a dar la vida por un ángel. Y entonces, ¿por qué dice acá visto de los ángeles? ¿Cuál es el punto ahí o qué? Dice aquí, miren lo que dice, miren lo que dice. Ese es el misterio. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, verso 14 en adelante, me dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Le manda una carta a Timoteo, la primera carta, y luego la segunda. Para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Elohim, que es la iglesia del Elohim viviente, pero no es la iglesia católica, jamás. Aquí no está hablando de iglesias católicas. Eso es una mentira. No hay pruebas. No hay pruebas. Yo quisiera pruebas que diga que hizo una iglesia católica o no sé qué. No hay pruebas. Columna y baluarte de la verdad. La iglesia verdadera está formada de judíos y gentiles. No está formada de romanos y acá hay gente de esa, no. Yo estoy hablando del sentido de que la gente se adueña de cosas que no son de ellos. No estoy hablando de nadie, ni de romanos, ni de ingleses, ni de nadie, ni de mexicanos, ni de españoles, ni nada. Está hablando de los judíos y gentiles, que son la iglesia. Los redimidos, los que recibieron al Mashiach. Todo esto está detallado aquí en los libros. Sobre todo el libro de los Hechos, todo eso. Ahí no hay ningún rastro de iglesia católica, no hay nada. Yo le aclaro bien las cosas y no hay sustento para eso. Por eso dice, para que sepas cómo debes de conducirte con los hermanos que forman la iglesia del primer siglo, que eran judíos y gentiles. E indiscutiblemente grande es el misterio de la vida piadosa, de la vida santa, de la piedad. Aquí le pusieron Dios fue manifestado en carne. Ahí no dice Dios. Dice, Él fue manifestado en carne. ¿De quién está hablando? Pues de Elohim. Manifestado en carne, justificado en el Rúa, visto de los ángeles, que tenía, si era otro ángel. No, es que no era ningún ángel, era la sustancia divina. Y eso lo dice primero el primer libro de Hebreos 1:3. Ahí lo dice. Dice, siendo el resplandor de la gloria, pues no es un ser criado. No hay tal cosa de ser criado, el problema es la gente que le mete ideas. No, el testigo de Jehová se deleita en denigrar al Mashiach, se deleitan esas gentes. Esos son satánicos totalmente.
Toda persona que se deleita en denigrar, no, el Mashiach, que el Mesías era o era otro. Y van directo a Jehová. Pero no puedes ir así. El que no honra al Mashiach igual que a Alabá, de la misma forma. Lo dice ahí Juan capítulo 5. Si no lo honras igual, no puedes honrar a Alabá jamás. Siendo el resplandor de su poder, Él es la luz de la misma gloria. Ahora, lo que emana de la gloria, esa luz, es Mashiach. No es un dicho que diga, Él es la luz, pero no es la luz. No. Y la imagen misma de su sustancia, la imagen. Dice hipóstasis carácter, dice en griego. Hipóstasis carácter, que viene siendo la representación exacta de su sustancia. ¿Ve? Predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Lo recibe el Abba, que es de su misma sustancia, de su mismo ser. Ha cumplido con toda la... Dice, mi palabra no volverá a mi vacía, mi membra. Lo dice Isaías 55, 10 y 11. Entonces, ya entendimos que es un amor tan grande que da de su sustancia. Por eso en primera carta de Juan, capítulo 3, miren lo que dice. Miren cuál amor nos ha dado el Abba. Miren cuál amor. Miren al Elohim vivo y verdadero, como dice Isaías 49. Miren al Elohim vivo y verdadero. Miren cuál amor nos ha dado el Abba, para que seamos llamados hijos, dice, por cuanto, dice, a los que lo recibieron, a los que exhiben su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Elohim, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Si en el primer siglo todavía no se manifestaba, hoy todavía no se manifiesta. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza es una esperanza viva. 1 Pedro 1:3 lo dice bien claramente. Es una esperanza viva. Miren lo que dice acá. 1 Pedro 1:3. Bendito el Elohim, dice Baruch ha Elohim, Baruch, y Abba. Cuando dice bendito Dios y Padre de nuestro Señor, fíjense bien, aquí lo separa. No, mire, Baruch ha Elohim, y luego dice ha Abba, dice de nuestro, pero dice Abinu, dice Baruch ha Elohim, ha Abinu, Adón Yahushua HaMashiach. Entonces, fíjense bien lo que dice. Bendito Elohim, bendito el amor, ¿ve? Es el amor del Abba y Abba, de donde procede nuestro Señor Yahushua HaMashiach, de donde salió su sustancia divina, que según su grande misericordia, la del Abba, nos hizo renacer con lo que Él envió, la chispa de la vida. O sea, la seraja, Hakadosh, será Kadosh, es la será. No es el esperma, no es cosa de esa, no. La palabra será viene siendo la semilla, lo que es el reshit, lo que da vida. Es lo que sale de la Abba. Es que es algo muy grande. Y lo disminuyemos y hacemos cosas horribles con eso. No hay salvación. Nos hizo renacer, nos hace renacer de nuevo por lo que es el agua de vida, que es la palabra, ¿ve? La palabra de verdad. El evangelio de votación es poder, ¿ve? Dice, si no naces del agua y del rúa, no puedes ver el reino, ni puedes entrar, le dijo a Nicodemo. Dice, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Yahushua HaMashiach de los muertos,
para una herencia incorruptible. Pero fíjese como dice, según su grande misericordia nos hizo renacer por una esperanza viva, por la resurrección de Yahushua. Si no resucitó, no hay salvación. Porque la base de la justificación que nos hace justos, siendo pecadores, una vez que recibimos el Evangelio verdadero, la palabra de verdad, y hemos exhibido la sustancia divina en nosotros, somos renacidos por medio de su resurrección, que es la base principal para nuestra justificación. Y eso está en el primer libro de Corintios, la primera carta de Corintios, en el 15-17. Si no hay resurrección, vana es nuestra fe. Y en Romanos 4:25 dice, resucitado para nuestra justificación. ¿Ve? Una esperanza viva. Lo que está aquí, dice, todo aquel que tiene esta esperanza, volvemos a primera carta de Juan 3:3. Le acabo de leer primera carta de Pedro 1:3 y 4. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Tenemos que purificarnos. ¿Ve? Todo aquel que comete pecado, infringe también la Torah, pues el pecado es infracción de la Torah, de la instrucción divina. Pecado es infracción. ¿Ve? Y sabes que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Se formó como un ser humano, que es lo que dice Romano. Se formó como un ser humano, mire lo que dice. Porque lo que era imposible para la Torah, por cuanto era débil por la carne, Elohim, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en su carne. Ahí lo condena el pecado. Ahí lo elimina en su carne. ¿Ve? Y dice, para eso apareció, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Primera carta de Juan, le estoy leyendo desde el verso 1 en adelante. Hijitos, nadie se engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Ben Ha-Elohim, para deshacer las obras de Satanás. ¿Ya ve? Es la única forma de entrar en justificación. ¿Ve? Son las bases de la justificación. Esas son las bases. ¿Ve? Las bases del pecado. Ahora vamos con la justificación. ¿Ve? En su carne condenó el pecado para eliminarlo. En su carne. ¿Qué dice Romano? Mire. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por un solo, Yahushua HaMashiach, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Ve? Está en Romanos 5:17. Estamos justificados por la emunah. Es lo que dice en Romanos 3. Miren lo que dice el 21. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la Torah. No haciendo cosas de la Torah te vas a salvar. No, se hacen porque ya eres salvo. Pero hay que ver qué vamos a hacer. Todo lo que está realmente permitido. Pero ahí no hay salvación de esa forma. Tenemos que ir a Mashiach. Es la justicia de Elohim por medio de la emunah. La justicia de Elohim por medio de la fe de Yahushua. Para todos los que exhiben en él, porque no hay diferencia. Judíos y gentiles. Es el Romanos 3:22. Lo puede leer todo. Yo nomás le estoy dando el texto clave para que entendamos. Justificados en su sangre, que es Pesaj. Romanos 5:9, es lo que dice. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Ya ven? Justificados en su sangre. Y luego, pues ya resucitó, esa es la emunah en él,
Y ahora dice, justificados pues por la emuná, tenemos paz para con Elohim. Nos reconciliamos y quita la barrera que divide, que es el pecado. Bien. Quitó el pecado, dice ahí. Entonces ahora tenemos paz para con Elohim, porque estábamos como enemigos. Y entonces ahora ya somos justos delante de Él. La palabra justificación, si la buscamos en la etimología de las palabras, pues viene del latín. Acuérdense que tenemos un 70% del latín. Es justificatio. Justus es justo. Y luego dice facere es hacer. Es la acción y el efecto de hacer justo a alguien. O sea, es el proceso y el resultado del propósito y la acción divina de la Abba en Mashiach, que realiza en Mashiach, claro, para presentar y declarar al pecador que es culpable de muerte. Y lo presenta delante de la Abba como inocente, justo y limpio, y sin culpa delante de él. Eso es justificación. ¿Ves? Por eso es por gracia, y es por la emuná, para que nadie se gloríe. Por medio de la Torah ninguno se justifica. Por medio de la Torah no. No, nomás arrepiéntete y guarda Torah. No, nada que ver. Y si se circuncida, no sirve. Y eso se lo voy a demostrar con la Escritura. Todo con la Escritura se lo demuestro. Es lo que dice Gálatas. Gálatas capítulo 3. Miren lo que dice. Y que por la Torah ninguno se justifica para con Elohim. Es evidente. ¿Por qué? Y aquí le pusieron, porque el justo por la fe vivirá. No. El justificado, que es por medio de Mashiach, vivirá por la emunaj de él. No dice el justo por la fe vivirá, no dice ahí. No, el justificado por la emunaj de Mashiach vivirá. Es la emunaj de él. Él es el autor y el consumador, lo dice Hebreos 12. Es la emunaj de él, lo dice Romanos 3:22. Dice la justicia de Elohim por medio de la emunaj de Mashiach. Y entonces, mira lo que dice Hechos, capítulo 15. Mira lo que dice. Todo esto, mis amados, es muy importante. Yo nomás le estoy diciendo un recuento de lo que es el pecado y lo que es justificación. Esto es para Pesaj. Mira lo que dice. Hechos, capítulo 15, verso 1. Entonces algunos que venían de Judea, los judianos, enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podrán ser salvos. ¿Y qué hace la gente? ¿Darse circuncidar? No, es que si no te circuncidas no puedes participar del Pesaj. Claro que puedes. Claro que puedes. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, y contando la conversión de los goín, de los no circuncidados, causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, y los enviados a los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que Elohim había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la Torá de Moisés. Fíjese bien. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, él había sido enviado a la circuncisión. Eso lo encontramos en el libro de Gálatas. Y Pablo había sido enviado a la incircuncisión. Y aquí está en Gálatas, se lo voy a demostrar. En el 2:7 de Gálatas, Galuyajo. Antes, por el contrario, como vieron,
que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, a Pablo el de la incircuncisión y a Pedro el de la circuncisión, en el 2.7. Ahí está. ¿Ve? Varones hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo que Elohim escogió que los goim, o sea, los que habían perdido la identidad, los no pueblos, oyesen, pero ya como los judíos también quedaron bajo pecado, entonces ya no eran nadie pueblo. Ahora de dos pueblos hace un solo pueblo. Y eso está en Efesios, capítulo 2. Ahí está la incircuncisión. ¿Ve? Oyesen por mi boca la palabra del evangelio y exhibieran. Ahí dice que creyeran, no, la palabra creer no aparece. Dice exhibieran, es la emuná. Y Elohim, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Ruach HaKodesh, lo mismo que a nosotros, a los judíos. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la emuná sus corazones. ¿Ves? Los hizo justos. Ahora pues, ¿por qué tientan a Elohim, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Qué pasó? Para los defensores de la... No, claro que hay que hacer cosas de allá de la Torah, pero todo en orden y conforme a lo que se puede hacer. No puede hacer cosas y luego va a revolver todo. No. Acá es un nuevo pacto con mejores promesas. Por eso todo eso va a venir detallado en las siguientes enseñanzas. Ahorita le estoy hablando del pecado y de la solución, que es la justificación. Ahora pues, ¿por qué tientan a Elohim? Si ni nosotros ni nuestros padres pudieron llevar eso. Antes creemos que por la gracia del Señor Yahushua seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Elohim por medio de ellos entre los goim. ¿Ve? Son los goim. Por eso decía, ¿quién va a creer a nuestro anuncio? Dice Isaías, y eso lo dice en Romanos, capítulo 10. Por eso dice, los voy a dar a celos con lo que no es pueblo. ¿Ve? Los que habían perdido ya su identidad. Por nuestra propia justicia no vamos a ser salvos jamás. Miren lo que dice Romanos 10. Miren. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Elohim por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Elohim, pero no conforme al conocimiento. Porque ignorando la justicia de Elohim y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Elohim. La justicia de Elohim es Mashiach. Él es nuestra justicia. Eso lo dice Yirmeyahu 23:6. Dice Yahu Sitkenu, justicia nuestra. Él es nuestra justicia. Él es la justicia de Elohim. Somos justificados en Mashiach, no en otro ser criado o en un no sé qué. Entonces eso ya no es justicia de él. Es otra cosa. Aquí en Romanos 10. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Aquí no dice con un pueblo, con lo que no es pueblo. Con gente insensata los provocaré a ira. Ahí no dice con pueblo insensato. La palabra pueblo no se le puede aplicar a nadie más que al pueblo verdadero, que son judíos y gentiles. Todo eso es lo que forma el Israel verdadero. O sea, mezclar obras y gracia no se puede. En Hechos del 15, del 1 al 12, no, y lo acabo de leer. Y luego Hechos capítulo 13, miren lo que dice. Ahí está hablando Rab Shaul. Sabe pues esto, varones hermanos, que por medio de él se les anuncia perdón de pecados. Y que de todo aquello, de que por la ley de Moisés, por la Torah, ahí no dice ley, dice la Torah de Moshe. Es la Torah de Elohim que se le dio a Moshe. No pudieran ser justificados, en él es justificado todo aquel que lo recibe y que exhibe su emuná. Es justificado. ¿Ven? O sea, somos hechos justicia de Elohim en Mashiach. Es lo que dice aquí.
La segunda carta de Corintios, capítulo 5. Mira lo que dice. 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo en semejanza de carne de pecado. Pero no lo hizo pecado. Ahí lo dice, lo hizo pecado, pero no. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Elohim en él. Es lo que nos reconcilia. Todo esto proviene de Elohim, que nos reconcilió consigo mismo por Mashiach y nos dio el ministerio de la reconciliación. En la próxima va a venir eso de la reconciliación. ¿Cómo es la verdadera reconciliación? Para poder llegar a la comunión con Mashiach en el Abba. Entonces, estas son bases. Somos justificados por la emunah. Es la justicia de Elohim por medio de la emunah de Mashiach. Justificados en su sangre. Y estamos en paz para con Elohim. Ya se quita la barrera, ya no somos enemigos. Ahora somos de Él, porque Él nos compra con su sangre. Por eso la palabra Pesach, si no la entendemos a la luz de la Escritura, no hay nada. Es una tradición nada más. Los testigos de Jehová lo van a hacer, cada año lo hacen, pero no lo entienden. Está en un ser criado, otra cosa, no sirve. No sirve, de plano no sirve, no se engañe. Ni una denominación sirve. Lo que sirve es la verdad que está en su Biblia. Que vaya a su Biblia. Ya pasó la Semana Santa católica, cristiana, no sé quién. Ahora viene la Pascua judía. No se llama Pascua. La palabra Pesaj es pasar sobre, pasar por alto. O sea, como que le brincas ahí. De hecho, la palabra en inglés es Passover. Passover. Pasar por encima de las casas donde estaban marcada la sangre del cordero. Y vino el destructor, mató a los niños egipcios y se hizo mucho problema. Y luego ya los liberó. Dijo, este día será el principio de los meses. Es el 14 de Abib. La palabra Abib no aparece en el capítulo 12 de Éxodo, de Shemot. Pero en el 13:4 por ahí aparece la palabra Abib, que viene siendo el retoño, la primavera, el renuevo que empieza a dar vida. Es el renuevo de la Abba. Y eso va a venir más detallado, todo eso. ¿Ven? Hay veces que la gente dice que si somos mesiánicos, o somos de las raíces hebreas, o somos de no sé qué, judíos, judaizantes, o no sé qué, que porque hablamos cositas en hebreo. No. Cada cosa que hablamos tenemos que ir al idioma, porque así estaba escrito. Si usted quiere seguir con su español y con lo mismo de su misma Biblia Reina Valera, pues sígale como quiera. Esa Reina Valera no sirve. Hay que buscar algo mejorcito. Y búsquele, vaya a un interlineal, busque, vaya y escudriñe. El Antiguo Testamento se hizo en arameo y en hebreo, y el Nuevo Testamento está en griego. Pero todo es un solo testamento completo. Pero acá está lo Hadash, que es lo eterno, y allá está lo Hebel, que era el temporal. Aquello era temporal. Allá dice, cuando dice, y esto será para siempre, y esto será perpetuo. Ahí le aparece la palabra Olam. No, ahí no hay nada eterno. No hay nada eterno en la Torah. No, lo que está eterno ahí es el verdadero bien de Elohim. Es que ahí hay dos cosas. Está todo el bien de Elohim, que es Mashiach, y las ordenanzas que se le dieron, 613 cosas para el pueblo de Israel. Pero explica acá, vamos a explicar todo eso de la Torah, cómo no se puede quitar, porque si se quita no hay evangelio, no hay Mashiach. Entonces, ¿cómo vamos a decir? Si ya se quitó, pues de mí escribió allá Moisés, pero pues ya, como ya se quitó, pues ya no hay nada. No, hay que ir al contexto real y verdadero de las cosas. Y enseñar una verdad completa, no a medias. Entonces, ya le mostré ahorita lo que es el pecado, lo que es la justificación. Vamos a ir con lo que es la reconciliación verdadera, cómo se reconcilia uno con todas las cosas, y todo el proceso de vivir en la luz realmente. Entonces, el Pesaj es la crucifixión, cuando lo detienen, y cuando
cuando muere en el madero, ¿ve? Dice que a la hora, pues en la noche es Pesaj, que viene siendo ya el 23, en la noche. Le voy a dar una explicación más completa de eso. Pero esto es muy importante que entienda qué es pecado y qué es justificación. Seremos, dice, salvos por su sangre de la ira. Ahí son tal Pesaj. Cuando somos salvos de la ira. Porque va a venir la ira. Pero como es Pesaj, esa sangre la recibimos. Y voy a hablar todo lo que es de la sangre. No que te aplico la sangre y que no sé qué. Eso es pura mentira. Cuidado con todo eso. Eso es cristianismo. Es falso eso. Así es, mis amados. No quiero alargar más esto, pero son cosas muy importantes. Entonces, la justificación nos cambia de posición delante de Elohim. Cambia la posición, ahora estamos en paz con Él. Estamos reconciliados. ¿Ves? Desde el 5.1 nos cambia la posición. Somos de ser enemigos, ahora estamos en paz con Él. ¿Ves? La justificación es lo que nuestro Padre Celestial, nuestro Abba, hace por nosotros. Lo que Él hace por nosotros. Dice que siendo aún pecadores, siendo impíos, Él murió por nosotros. Él muere por nosotros. Es por medio de Él. O sea que la justificación es un hecho. Desde el momento que Él resucita, todo el que le ha exhibido, que exhibe su emuná, ha sido justificado. Entonces, eso es un hecho. ¿Ven? Ahora, la justificación viene siendo el medio para la vida eterna. Es el medio. Hay que mantenerlos justos ahí. ¿Ve? La justificación nos da seguridad. Si ahora tenemos entrada, ¿ve? Con mayor seguridad. ¿Ve? La justificación nos constituye justos. ¿Ve? Nos declara justos, es lo que dice Romanos 5:19. ¿Ve? Todo eso se lo voy a detallar bien. ¿Ve? Ahora, la justificación que quita la culpa y la pena por el pecado. Quita la culpa y la pena por el pecado. Ya no va a haber muerte. La paga el pecado muerte, más la dádiva de Elohim es vida en Yahushua HaMashiach. ¿Ve? Eso es la justificación. Todo tiene base bíblica, todo, para que no... Pero todo eso se lo voy a detallar ya en la siguiente, porque ahí viene la santificación también, todo eso. Y todo eso viene en el verdadero evangelio. En las iglesias no le van a dar nada de eso, van a nomás entretenerlo, van a ir y que no sé qué, que ramastraca la masaca, que no sé qué, y empieza con lenguas extrañas y cosas raras que no tienen nada que ver con la escritura. Nada. Todo eso es pura falsedad. Retírese de toda esa cosa. Vaya a la escritura, entienda qué es pecado, qué es pecador, y qué es la justificación, y cómo es la santificación, cómo es la reconciliación, cómo es la imputación por el pecado, cómo es todas esas cosas. Hay muchas cosas que hay que entender. No nada más, no, yo leo la Biblia y ya me arrepentí y guardo Torah y qué sé qué, y me voy a circuncidar y guardo Shabbat. Óigame, eso es judaísmo. Yo no estoy en contra del Shabbat. Pero si no entiende el Shabbat, ¿cómo lo guarda? Es como el Pesaj. ¿Cómo lo guarda si no entiende nada de esto? Entonces, ¿cómo lo guarda? Y ahí viene. Es el lunes 22 en la tarde empieza. Y termina el martes, que es 23, en la tarde. Y luego ya el 24 es Hamatzot. Hasta son 7 días. Y luego viene Bikurim, que son las primicias. Pero todo eso es espiritual. No es un pedazo de pan y no sé qué, y que nada, y para qué, y sigue igual. No. El verdadero vino es el Ruach HaKodesh. Y el verdadero pan del cielo es Mashiach mismo, su cuerpo. Que no come dice que no come mi sangre y come mi cuerpo, pues no puede tener vida eterna. Pero no es literal, no es como el católico que quiere comerse no sé qué, que ahí está Cristo, se lo come cada domingo. Eso no. Mis amados, soy Benjamín Muñoz, estoy para servirles. Podemos estar hablando muchas cosas, pero no quiero alargar más este audio. Quiero que lo oiga detenidamente, lo analice, cualquier duda, cualquier problema, cualquier cosa que encuentre, hágamelo saber. Tiene una enseñanza, que bueno, démela para aprender más. No hay problema, todos aprendemos de todos. Pero lo importante aquí es que entendamos que hay un solo camino. Es Mashiach el centro de todas las cosas. Es Mashiach por sobre todas las cosas. Es un solo ser. Es su corporidad.
es su sangre preciosa, es Pesaj, de ser pecadores a ser justos delante de Él. Eso es Pesaj. Así es, mis amados. Que la Bala les bendiga con toda bendición, y mi número de teléfono es el 956-789-6895. Soy Benjamín Muñoz, estoy para servirle. Shalom.